o el eje conceptual que nosotros vamos a trabajar ya en este momento es enlaces químicos. ¿Listo? El enlace viene muy ligado al tema que vimos nosotros de formación de los compuestos terciarios y cuaternarios. ¿Sí se acuerdan? Cuando vimos los hidruros, los óxidos, los ácidos y las sales. Entonces, ese proceso de formación de ese tipo de compuestos sucede a partir de los enlaces químicos. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un enlace químico? Los enlaces químicos, ¿qué son? Son las fuerzas que van a mantener unidos a los átomos. Ese es un enlace químico. Una fuerza que hace que los átomos se mantengan unidos. Es como cuando, por ejemplo, usted se casa y le dicen, vamos a enlazar esta pareja o a través del amor. Ese es un enlace químico. A diferencia que aquí, lo que nosotros estamos uniendo o manteniendo unidos son a los átomos. Hay una razón muy importante para que esos átomos se mantengan unidos entre sí y es la regla del octeto. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? Es la tendencia que poseen los átomos de lograr estructuras similares a la del gas noble más cercano y ser eléctricamente estable. Que cuando un elemento químico o un grupo de átomos es eléctricamente estable, cuando alcanza 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, vamos a tomar la tabla periódica, hijos, y se van a ubicar ustedes en el aluminio. Entonces, en el aluminio, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo donde está el símbolo, ahí está la estructura atómica, pero entre paréntesis aparece un símbolo. ¿Cuál es el símbolo que aparece? En el aluminio, en el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro. Ne. Ne. N mayúscula. Ne. Muy bien. ¿Y ese Ne quién es? En la tabla periódica, ¿quién es Ne? ¿Está ahí? ¿Quién, profe? Neón. ¿Quién? El neón. No. Muy bien. Entonces, fíjese lo que dice acá. Por la tendencia que poseen los átomos de lograr estructuras similares a la del gas noble más cercano. En ese caso, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro van a querer parecerse al gas más cercano que tienen, que viene siendo el neón. En la parte de abajo aparece galio, germanio, arsénico, selenio y bromo. ¿Cuál es el que aparece entre paréntesis? AR, ¿cierto? En la parte de abajo donde dice, abajito del aluminio empieza esa fila. Entonces, todos los de esa fila, ¿qué tendencia van a tener? A la de parecerse al gas noble más cercano, que en ese caso viene siendo el argón. Entonces, de ahí se desprenden, hijos, que la gran mayoría de algunos elementos químicos van a querer parecerse a los gases. Es como cuando usted dice, ay, es que yo quiero parecerme a, no sé, a alguien que les guste mucho de televisión. Es lo mismo. Entonces, ellos, los elementos químicos, quieren parecerse a los gases para ser eléctricamente estables. ¿Listo? Y eso solamente lo logran a través de los enlaces químicos. ¿Cómo se llama esa regla o para qué se quieren parecer ellos? Para cumplir con la ley del octeto. ¿Qué es la ley del octeto? Tener 8 electrones en su nivel de energía más externo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? No, señora. Bien.
Entonces vamos a cambiar. Profe, no lo cambies todavía, por favor. Bueno, Taborda, papi, necesito que agilices, porfa, tomando tus apuntes. Y Sí, profe, ya estoy prácticamente por acabar. Listo. Entonces, ¿qué es la ley y la regla del octeto? Entonces, así como cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuándo se va a casar Taborda? Y Taborda dice, no, yo me caso cuando tenga un carro, un apartamento en Dubái, cuando haya estudiado, haya viajado, me haya ido de paseo con mi familia, ahí sí me caso, antes no. Cuando tenga estabilidad económica, estabilidad financiera, estabilidad con mi familia, ya les haya dado gusto, ahí sí me caso. Entonces, esa estabilidad en el caso de los elementos químicos, ¿cómo la alcanzan ellos? A través de la regla del octeto. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? Cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben, ceden o comparten electrones, de tal forma que la capa más externa de cada átomo contenga 8 electrones y así adquieren la estructura electrónica del gas noble más cercano del sistema periódico. Esa es la ley del octeto, lograr que los átomos tengan estabilidad y se puedan parecer al gas noble más cercano del sistema periódico. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen recibiendo, lo hacen cediendo o lo hacen compartiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué recibir? Venga, yo le voy a dar 8 chocolates a Carlos Mario. Él recibe. Pero entonces, por ejemplo, en el descanso, Carlos Mario dice, venga, es que yo veo que la profe Claudia no trajo onces, entonces él me va a ceder su sándwich. Pero en algunos casos dice Carlos Mario, pues es que yo no tengo sino solo sándwich que se lo voy a dar a la profe. Pues venga, compartimos la mitad para la profe y la mitad para mí. Entonces ahí es cuando los átomos comparten. Entonces, recibir, ceder o compartir hace referencia al tipo de enlace que se va a formar. Entonces, si yo recibo o cedo, se da un enlace diferente, pero si yo comparto, el enlace va a cambiar, va a ser distinto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. Bueno, de ahí se genera estos enlaces. Un enlace que se va a llamar no polar y un enlace que se va a llamar covalente o ion. Pero entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la electronegatividad, ya que la electronegatividad define el tipo de enlace que se va a formar. ¿Listo? Entonces, señor. ¿Lo puedes devolver, por favor? Sí, señor. Bueno, ¿qué es la electronegatividad? Para poder enlazar la clase pasada con esta. Es la capacidad que tiene un átomo de atraer y retener los electrones. No solamente tiene que atraerlos, tiene que mantenerlos unidos a la molécula. Entonces, eso se conoce como electronegatividad. Ahora, vamos a hacer esto. Entonces, los valores de la electronegatividad son útiles para predecir el tipo de enlace que se puede formar entre los átomos. Eso es lo que nosotros podemos hacer a través de la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad determina el tipo de enlace que puede ser entre quién, entre átomos iguales o entre átomos diferentes. Ejemplo, entre átomos iguales, entre dos átomos de oxígeno, entre dos átomos de hidrógeno, entre dos átomos de nitrógeno, entre dos átomos de carbono. Átomos diferentes. Si yo mezclo, por ejemplo, carbono y oxígeno. Si yo mezclo, por ejemplo, sodio y cloro. Entonces, si son átomos iguales, la diferencia de la electronegatividad debe ser igual a 0. Entonces voy a mezclar dos moléculas de oxígeno.
Electronegatividad del oxígeno, hijos, ¿cuál es? ¿De cuál, profe? Electronegatividad del oxígeno, ¿cuál es? HM. 2.20. 2.20, dice, creo que Nicole, ¿sí? Yo tengo 3.44. Profe, yo Profe, yo también también tengo tengo ese. 3.44. Profe, yo tengo 3.5. Porque ahí lo aproximan. Entonces, podemos decir que la que más se repite es 3,44. Entonces, eso es para un átomo, pero como tengo dos y como estoy hablando de diferencia, lo que tengo que hacer es sumar o restar. Sumar. Estoy diciendo que diferencia, o sea, Restar. restar, o sea, que reste. 3,99 y 3,99 es igual a ¿qué? Si yo resto, 0. Es decir, que si resto las electronegatividades de esos dos átomos iguales, me da 0. Y si es 0, el enlace se llama covalente ¿qué? ¿Covalente qué? No polar. ¿Y por qué se llama covalente no polar? Porque el oxígeno va a tener carga negativa. Y como lo voy a mezclar con otro átomo de oxígeno, pues me da otra carga negativa. Por eso decimos que no tiene polos y no tiene carga. Ahora, vamos a hacerlo con átomos diferentes. Entonces dice, la diferencia de electronegatividades es diferente a 0. Entonces, electronegatividad del cloro. ¿Cuánto es, chicos? 3.16. Muy bien. 3.0. Listo, Dayana. 3.16. Y le vamos a restar otro átomo diferente. Vamos a restarle el magnesio. ¿Cuánto es? 1.31. 1.31. Listo. ¿Cuánto me dio eso? 2.5. 2.5. Póngame cuidado. Entonces dice, átomos diferentes. La diferencia de electronegatividad es diferente a 0. Pero me dice, mire, si es dependiendo de la electronegatividad, se me va a formar un enlace polar o se me va covalente polar o se me va a formar uno iónico. ¿Cuánto me dio, Rojitas? ¿2, qué? 2.5. 2,5. Dice, de 0 a 1.7 es covalente ¿qué? Polar. Pero si es mayor que 1.57, se dice que el enlace es iónico. En este caso, el ejercicio que acabamos de hacer, ¿es polar, covalente o es iónico? Iónico. Es iónico. Iónico. Muy bien. Entonces, si me hubiera dado entre 0 a 1.7, sería covalente polar. Si me hubiera dado 0, es covalente no polar. Y si me da mayor que 1.7, es un enlace iónico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este cuadrito que me representa la electronegatividad. ¿Qué vamos a hacer? Regálenme noritas, hijos. 12 y 8. 12 y 8. 12 y 8. Vamos a hacer esta gráfica. Ejemplo, yo les pongo en el taller, indique cuál de los siguientes enlaces es covalente no polar. A, 2,5. B, 0. C, 1,3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Profe, ¿cuál era la vez? ¿Profe? Bueno, ¿Profe, les puedes digo yo. volver a decir? Pongan Es que se cuidado. me olvidaron. Oído, indique cuál
de los siguientes valores hace referencia al enlace covalente no polar? Entonces, no polar me dice que tiene que ser igual a ¿qué? 0. A 0. 0. A, 1.5. B, 0. C, 2.4. ¿Ah? ¿No? No, porque me tiene que, para que B. sea covalente no polar, tiene que dar 0. La B. La B. Cero. A ver. B. Listo. Indique cuál de los siguientes valores hace referencia a un enlace covalente polar. Entonces, covalente polar está entre 0 y 1.7. ¿Listo? Entre 0 y 1.7. A, 1.9. B, 0.8. C, 5.2. La B. 0. La B. Ujú. B, profe. Y el otro es, indique cuál de estos valores hace referencia a un enlace iónico. A, 1.6. B, 0. C, 1.7. 1.7. La C. C. Sí. Ajá, Sí. muy bien. Entonces, ustedes ya saben que dependiendo de la electronegatividad, nosotros podemos clasificar y formar 3 enlaces químicos diferentes. Covalente no polar, covalente polar y iónico. Entonces, covalente no polar es porque no tiene cargas. O las cargas son positivo o negativo y negativo. Covalente polar es que tiene cargas, una positiva y una negativa. ¿Listo? A eso se referencia la palabra polar. No polar la del programa de Polar y Pardo y ¿cómo es que se Escandalosos. llama? ¿Los qué? Escandalosos. Escandalosos. Eso. Polar es porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Listo, mis amores. Entonces estamos haciendo el cuadrito, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? Listo. Voy a escribirles en el chat los materiales que necesito que traigan para la próxima clase. Entonces, para la próxima clase, ¿qué van a traer? Si lo pueden conseguir, lo traen. Si no, pues trabajamos con lo que tengamos. ¿Listo? Entonces, mientras ustedes van haciendo el cuadrito, yo les escribo los materiales. Un compás, confetis, Confetis. pegamento, o pueden, pues sus colores que siempre los tienen. ¿Listo? ¿Qué son los confeti? Los que utilizan uno, que parecen bolitas chiquiticas de colores que le echan a uno en las piñatas. O los que nosotros sacamos cuando perforamos. Sí, solo que de colores. Eso, entonces, si usted no tiene los confetis, pero tiene la perforadora y tiene hojitas de colores, pues los perfora y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es en nuestro cuaderno hacer los enlaces químicos, pero vamos a utilizar los confetis para irlos armando bien bonitos en nuestro cuaderno. ¿Listo? Ahí El les compás, escribí. profe. No, no más, solamente eso. ¿Para qué el compás? El compás para hacer las órbitas. Profe, no tengo compás. Bueno, pero tiene una monedita, entonces consígase varias tapa. monedas. Entonces, o consígase varias tapas chiquiticas y las va... o sea, sean recursivos, no van a salir por comprar un compás, hijos. Entonces, pueden conseguir, por ejemplo, monedas. Hay las chiquiticas que vienen siendo las que representen el núcleo. Las de 50, una de 1000, una de 500, y con eso ustedes van haciendo el contorno de las órbitas de diferente diámetro. ¿Listo?
Uy, Quintero está que escucha música, veo. Tocas que no baile, Quintero, sino que va haciendo el trabajo. Mis amores, Luego, profe, tiene el micrófono prendido y canta. No, está escuchando como algo, viendo algo, no sé. de pronto es que estás bailando. No, profe. Mateo Morales. Mateo. Mateo tiene problemas de audio. Bueno, cierra. Señora. Sírveme de secretario, porfa, y revisas quién hizo falta el día de hoy a la clase, ¿vale? Señora. Muchas gracias, secretario, adjunto del día de hoy. Y secretaria Lorena Calderón, regálame la hora, porfa. Profe, son las 12:15. Ya, bueno, gracias, secretaria. ¿Ya puedo cambiar secretarios o no? Oh, Bueno, entonces vamos a dejar 5 minutitos ahí. Eso, mire, Valeria Nieto ya está haciendo la tarea de los confetis. Muy bien, Valeria, así es. Entonces, ¿qué van a representar esos punticos? Van a representar los átomos, ¿listo? ¿Y qué van a Profe, ¿y se necesita representar? mucho? Los circulitos. No, no mucho. ¿Poquito? Poquitos confeti. Bueno. Pues de pronto háganlos es de varios colorcitos. Profe, pero es que yo no tengo hojas de colores. ¿Cómo que no? Ese es uno de un periódico, de una revista. O sea, lo importante es que hagan uso de elementos que tengan en la casa y no salgamos a exponernos o a comprarlo. ¿Listo? Yo sí tengo hojas de colores. Yo tengo por ahí unas viejitas que encontré de un tan gran, ¿es que llaman esos? O para hacer figuritas. Entonces, a ver, pues, Se me fue la palabra, creo que eso se llama origami. esa cosa, origami. El tan gran es otra cosa. Tienes razón, Juanis. a mí me va a ser fácil hacer eso, porque tengo la engrapadora de 3 huecos. Ay, así que chiste. Pero hay unas chiquitas. Yo, por ejemplo, tengo una... Pero yo tengo la que tiene un hueco, la de 2 huecos y la de 3 huecos. No, Yo tengo la a de mí un se me huequito. haría más útil solo la de un hueco. A mí se me haría más útil la de un hueco. Ay, no. No, porque, por ejemplo, cuando usted va a engajar... No sé, es de que, digamos, darle la marca donde esto, y así tú ya sabes en qué puntos toca colocarlo. Porque no. con la... Yo tengo eso es un complique más berraco. Pero no, yo con esa de huequito, me gusta más la de los 2 huequitos. Mira, profe. Vea, Juanita tiene 2 por falta de una. Profe, son mejores los de 2 huequitos. Ocupada por ahí. ¿Todos tienen fácil. grapadora? ¿Se les facilita o no? Bueno, y los que no tienen grapadora, pues tienen que comprar una, no. Entonces, para eso les pedí los colores, entonces para que ustedes puedan dibujarlos. Tenemos es que en este momento acomodarnos a las circunstancias, ¿listo? Porque qué tal no tengamos para cerquita una grapadora. Yo personalmente, cuando Daniela me dice, mami, necesito tales materiales, yo, ay, Dios mío, venga a ver qué obtenemos en la casa, porque pues procuro no salir. No es que no se pueda, sí se puede, si uno toma las medidas necesarias, hijos. Pero si usted ve que no, que Es peligroso. mejor no salir, pues mejor no salgamos. Entonces yo voy y busco por allá las pinturas de preescolar, así huelan a feo todavía. Pero sí es importante reutilizar las cosas. De hecho, mire, yo tengo aquí esto, y ahí reutilizo muchas cosas, vean. Un cosito de doradito, una cinta, el vinilo de preescolar, una escarcha,
Pegastick, colores, marcadores, inclusive una pintucarita, miren. Un hilo. Bueno, ahí todas las mamás siempre tenemos un tarrito que reciclamos todo. Mis amores, ¿ya puedo cambiar o aún no? Dígame. Pero ya voy en lo... Bueno, que quede bien bonito ese cuadro, ¿no? Para eso tengan siempre su reglita a la mano. Bueno, Sierra, ¿quién faltó? Cuénteme. Profe, creo que solo faltó Yajaira y Mauricio. Ah, listo, vale, muchas gracias. Oiga, ya Jaira sí me tiene muy abandonada. ¿Por qué será? ¿Será que le caigo gorda? ¿O flaca? ¿O ¿Quién alta? sabe, profe? Si le cayeras así, entonces le cae a todos los profesores. ¿O alta o bajita? Ah. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, hijos, y este cuadrito vendría a ser los tipos de enlaces químicos que se van a formar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo vayamos visualizando en este momento, porque es el primero que vamos a realizar la próxima clase. Entonces, el tipo de enlace iónico son 3. Iónico, covalente y metálico. Entonces, iónico, átomos de distinto tipo, covalente, se comparten electrones, y metálico, átomos del mismo elemento metálico. El ejemplo, un metal y un no metal, ese sería un ejemplo de un enlace iónico. ¿Y cuál sería? La sal de cocina. Ejemplo, 2 átomos de oxígeno, ese sería un enlace covalente y hace referencia al oxígeno que nosotros respiramos, y un tipo de enlace metálico, el ejemplo sería agregados de átomos de hierro, y el ejemplo sería el hierro, que es lo que utilizamos para las construcciones. Entonces, en los 7 minutitos que nos hacen falta, vamos terminando de hacer el mapa conceptual, que resume el tipo de los enlaces químicos, y faltando un minutico, solo uno, dejamos de compartir la pantalla para tomar la evidencia de la asistencia y participación del día de hoy. ¿Listo?